Bendiciones para todos y buenos días. Dice el Salmos capítulo 68, versículo 5: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Y el Salmo 44 también nos dice: bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 9 al 16, hay una historia de una viuda que vivía cerca de Sidón. Esto es en la época del profeta Elías. Cuenta la historia de que la hambruna se había extendido por todo el país. Esta mujer se había quedado sin recursos y no podía seguir alimentando a su único hijo. Le quedaba un poco de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. La viuda iba a recoger leña para cocer el último pan. Dice la historia en la Biblia de que ella iba a comer el pan con su hijo y luego morirían de hambre. No tenía nada más que esperar de la vida. Cuando estaba recogiendo la leña, según lo que cuenta esta historia en Primera de Reyes, apareció el profeta y le pidió que le diese de comer. Ella le contó la triste historia, ¿no?, en la situación en la que se encontraba. Pero él insistió ahí en el versículo 13 del Primera de Reyes capítulo 17. La mujer obedeció al profeta de Dios y como él se lo había prometido, el milagro se produjo. La harina no se agotó y el aceite no faltó. En este caso, la viuda y su hijo, su casa y el profeta fueron alimentados hasta el final de la hambruna. Eso es lo que cuenta la historia en Primera de Reyes. Quizás en estos tiempos queda un puñado de harina también en su casa, en nuestras casas. Quizás estemos como esta viuda en una situación aparentemente desesperada. Ya no aguardamos nada de la vida. Pensamos que no hay más esperanza. Y quizás también pensamos que pronto llegará la muerte. Porque así muchas veces nos encontramos en muchos momentos de nuestros días aquí en la tierra. Hay situaciones muy adversas, muy difíciles en las que el ser humano pasa, y mucho más los hijos de Dios. Cuando se comprometen más con Dios, aparte de que la vida misma conlleva muchas responsabilidades y tragos amargos muchas veces, también nuestro adversario, el enemigo, intenta de una u otra forma desestabilizar la vida de cada creyente temeroso de Dios, y por ende vienen las situaciones difíciles, ¿no? Por ende estamos propensos a sufrir muchas veces consecuencia de nuestra desobediencia, pero también consecuencia de lo que el diablo está haciendo para detenernos en nuestra búsqueda de Dios. Quizás sea esta nuestra situación en este tiempo, como la viuda, ¿no? Esta viuda que habla en Primera de Reyes capítulo 17. Pero yo quiero decir algo para usted y bueno, y para mí, ¿no?, porque la palabra lo habla. Todavía queda un puñado de harina y todavía queda un poco de aceite. Según lo que decía el versículo 12 de Primera de Reyes 17, son recursos que nos parecen muy insuficientes quizás,
Yo pregunto a ustedes, los oyentes, ¿qué es lo que tienen en casa ahora? ¿Qué es lo que tienes en tu vida? Hay una alabanza que a mí me gusta en lo particular. Dice, no tengo nada que ofrecer, dice. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. ¿Qué tienes para ofrecerle a Dios? ¿Qué tenemos para ofrecerle a Dios en este día? ¿Será como esta viuda, un puñado de aceite y un puñado de harina y un poco de aceite? O como dice también la alabanza, ¿no? No tengo nada, solo un corazón quebrantado, solo una vida con puros problemas, con puras dificultades, solo un cuerpo enfermo, tendido en cama quizás, o de repente solo problemas en la familia, los hijos, los padres, o quizás solo deudas, solo tristeza, solo desespero. ¿Qué es lo que tiene usted para ofrecerle a Dios? Yo le quiero decir en esta mañana, una vez más, aún queda un puñado de harina y un poco de aceite. Y si no quedase nada, créame de que de la nada Dios puede hacer milagros. Vivimos en un mundo hermoso. Vivimos en un mundo tan bello que Dios hizo de la nada para usted y para mí, donde hoy por hoy habitamos. De la nada Dios le dio vida a usted. Dios lo creó. De la nada. No había nada en el universo y Dios creó. Dios dijo y se hizo. Lo mismo hoy Dios puede hacer. Dios simplemente puede decir y las cosas se hacen de la nada. De lo que no existen, Dios puede hacer de que haya paz en tu corazón, de que haya seguridad, aunque estés pasando adversidades en tu vida en este tiempo. Algo Dios puede hacer. Pero si aún no tienes nada para dar para Dios, da lo que tienes. Dale tu enfermedad, da tu dolencia, da tu deuda. Dile, Señor, solo tengo esto. Solo tengo mi corazón, como dice la alabanza, quebrantado, día a día y nada más. La harina y el aceite, por lo menos para la viuda, era un recurso que quizás parecía insuficiente, pero sin embargo fue suficiente para Dios, de tal manera que no solamente ella se sustentó, también sustentó al siervo de Dios. Y no solamente fue una vez, durante toda la hambruna, Dios no hizo escasear el aceite y la harina. Sin embargo, hagamos como esta viuda, utilicemos lo poco que nos queda dando a Dios el primer lugar y depositando nuestra confianza en Él. Dios se interesa por las viudas y los huérfanos, pero no solamente por las viudas y los huérfanos. Dios se interesa por aquel que le teme, por aquel que le honra, por aquel que le busca. Dice la palabra, Dios es galardonador de los que le buscan. Confíe en Dios, confíe en Dios. Confíe en Dios. Él es poderoso para transformar nuestros pocos recursos en una abundancia suficiente para responder a nuestras necesidades y a las de nuestros allegados. Y por supuesto a tantas necesidades que la gente tiene en este tiempo. Y quien quiera acercarse a Dios, pues va a encontrar oportuno socorro, dice la palabra. Yo quiero leerle un versículo más en 2 Corintios. Permítame buscar 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Escuchen, 9:8. Ahí está. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
Mi querido hermano, mi querido amigo, la viuda tenía lo suficiente, un puñado de harina y aceite. ¿Y sabe qué? Eso poco para ella y quizás insuficiente, que la llevaría a la muerte quizás para ella dio para otros, abundó en obra para el profeta. Y esta obra, esta acción de fe hizo de que ella y su hijo vivieran, tuvieran lo suficiente para poder vivir. ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tenemos para dar? Dios sea glorificándose en este día, en tu vida, en la mía. Paz del Señor.